A la pérdida de audición que ocurre con el envejecimiento se le llama presbiacusia. La edad es muy variable de unas personas a otras, pero se estima que comienza a partir de los 60 años, afectando a esa edad ya al 20% de la población, es decir, a una de cada 5 personas. Conforme envejecemos, se hace más frecuente, de tal manera que entre los 65 y 75 años ya afecta a un 30% de la población y a partir de los 70 años afecta a un 70% de la población. La pérdida típica que se produce por el envejecimiento consiste en una pérdida de las frecuencias agudas con las frecuencias graves conservadas, pero esta pérdida sucede de manera muy gradual, de tal manera que en las fases iniciales esta pérdida de agudos es muy lenta y el paciente puede incluso no darse cuenta de qué está sucediendo, sobre todo si vive solo. Los ruidos que no oyen no existen, ni siquiera se percata de que exista un problema y suelen ser sus familiares, por comparación, los que se dan cuenta y los que le llevan al especialista. Conforme avanza el problema, esta caída de agudos va aumentando, pero además se va extendiendo a las frecuencias medias y a las frecuencias graves, frecuencias bajas. El problema ya de comunicación es mayor, el paciente se percata, pero pueden haber pasado muchos años. Si esta situación se mantiene, el oído está funcionando de manera inadecuada y ya puede ser que esto limite los resultados y las posibilidades de actuación en el futuro. Por eso es muy importante detectarlo a tiempo y conocer los signos de alerta, que lo vamos a exponer ahora, estos signos de alerta. Lo primero que los pacientes empiezan a notar es que oyen pero no entienden. Esto sucede porque la pérdida de audición, como hemos dicho, no afecta a todos los sonidos a la vez. Se pierden los sonidos agudos pero no los graves, con lo cual la persona entiende perfectamente y oye la letra A, la vocal A, que es muy grave, pero no la consonante S, que además de ser muy aguda, necesita muy poquita intensidad para su emisión. Con lo cual, de la misma palabra, el paciente oye la palabra, pero entiende unas letras y otras no. Por eso oye y no entiende. Esta situación se agrava en las situaciones de ruido, cuando hay ruido alrededor y cuando hay más de un interlocutor hablando a la vez, cuando hay varios interlocutores en una conversación. Si además ha coincidido que el paciente ha comenzado con algo que también es típico en la presbiacusia, que son los ruidos o zumbidos en los oídos, además de ser molestos, van a dificultar también esta inteligibilidad de la conversación. Es muy habitual que el paciente empiece no entendiendo la televisión o poniéndola muy alta. El teléfono sí que lo entienden porque se lo acercan, pero lo que no lo escuchan es sonar, sobre todo si lo tienen en el bolso o en otra habitación. Lo mismo sucede con el timbre de la puerta, que no lo oyen. Si les hablamos bajito, hacen que tengamos que repetir las cosas varias veces. Y en cuanto hay un mínimo ruido alrededor, los electrodomésticos, la televisión, los coches, los amigos, un restaurante, la dificultad es mayor y ya no pueden seguir la conversación. Entonces ya no participan en las conversaciones y poco a poco van dejando de participar hasta en las reuniones familiares y de grupo. No participan en tertulias, no pueden seguir una conferencia, ni siquiera pueden seguir el sermón de la misa, con lo cual van abandonando actividades que ellos hacían porque ya no se sienten a gusto. Además, empiezan a estar inseguros y a cometer muchos errores y poco a poco oyen peor y el problema de comunicación es mayor, tan grande que ya afecta hasta la convivencia. Hay malentendidos y discrepancias. ¿Qué te he dicho? Que no me has entendido, pero que no te he dicho, pero... Entonces, al final ya, por no molestar, y la inseguridad es tal que ya ni preguntan ni se aíslan, con lo cual van limitando toda su vida familiar, la vida social, y al final caen en la tristeza, en la depresión y en el aislamiento, y prácticamente sin haberse dado cuenta del porqué. Así que esto hay que intentar remediarlo. No hay ningún tratamiento que devuelva la audición a la normalidad. El tratamiento consiste en paliar el déficit de esta hipoacusia, mejorando la comprensión de la conversación gracias a las ayudas técnicas, ¿vale? Pero aunque no se pueda curar ni volver a la normalidad, hay unas medidas de prevención que pueden minimizar o retrasar estos problemas del envejecimiento. ¿Cuáles son estas medidas de prevención? Importante, evitar la exposición
a ruidos intensos y prolongados durante nuestra vida, ya que la exposición al ruido adelanta y acentúa este problema. Por otra parte, tenemos que cuidar nuestra salud, dado que las enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo, como la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, van a interferir en esta pérdida de audición porque interfieren en el envejecimiento. Así que si mantenemos una buena salud, unos buenos hábitos, hacemos ejercicio regular, también vamos a minimizar en lo posible la entrada de esta presbiacusia. Y por otra parte, hay que evitar tomar medicamentos que son muy habituales en nuestras casas y que si su uso es prolongado nos pueden dañar, como son la aspirina, el paracetamol y los antiinflamatorios no esteroideos. Solo hay que tomarlos cuando sea estrictamente necesario. Y también consideramos prevención acudir pronto a buscar estas ayudas técnicas que hemos dicho que eran el único tratamiento para ayudar a mejorar la comprensión. Hay que acudir pronto e independientemente de la edad. Un anciano se puede poner audífonos o incluso se puede poner un implante coclear si el audífono no es suficiente y además con el ánimo de sacarle todo el rendimiento. Fíjense si es importante acudir pronto a estas ayudas, que la pérdida de audición conlleva una pérdida de la comprensión y la pérdida de la comprensión acaba conllevando a un deterioro cognitivo. Es tanto el tiempo que el cerebro ha estado sin recibir una señal nítida que cuando ya la recibe no sabe qué hacer con ella, no sabe descifrar el mensaje. Entonces, si esperamos demasiado porque para lo que hay que oír, o total ya me defiendo, cuando queramos poner las medidas, y hemos tardado mucho, no vamos a obtener los resultados en relación a entender bien la conversación. Las personas que sean listas y consultes antes entenderán mejor que las que tardan mucho y consultan más tarde, aunque el audífono sea el mejor del mundo. Hay que entender que no solo estamos estimulando los oídos, sino que también estamos estimulando el cerebro, que es a donde llega finalmente esa audición. Lo estamos entrenando, es como hacer gimnasia con el cerebro para que nos dure más tiempo. Entonces, esto es muy importante y los familiares, en vez de desanimarlos, les tenemos que animar a vayan a consultar y que vayan eliminando esas falsas creencias de que si me pongo un audífono me haré más sordo rápidamente, o también pues, son creencias de que en su generación estaban muy mal vistos. La tecnología ha evolucionado mucho y ahora tienen muchísimas prestaciones, es ingeniería de telecomunicaciones aplicada a estos dispositivos. La señal es muy nítida y facilita muchísimo la convivencia. Básicamente realizamos 3 pruebas. Una otoscopia, que es una exploración visual del oído. Habitualmente no suelen tener ningún problema, pero puede haber perforaciones, infecciones o incluso tapones que interfieran en el tratamiento y que hay que tener en cuenta. Luego, la prueba por excelencia es la audiometría tonal. Es saber cuánto oye el individuo, a qué intensidad empieza a oír esa persona y explorando todas las frecuencias, desde los más graves hasta los más agudos. Y finalmente también hay que hacer una audiometría verbal. No solo es importante saber lo que oye la persona, sino lo que entiende con esa audición. 2 personas diferentes con la misma audición pueden entender diferente. Y la misma persona, si se abandona con la misma audición, a lo largo del tiempo puede entender menos. Para saber lo que entiende la persona, les pasamos una lista de palabras bisílabas que ya está elaborada, balanceando, mezclando convenientemente esos sonidos graves y agudos, y entonces anotamos, contabilizamos el número de aciertos sin ninguna equivocación de esas palabras a distintas intensidades. Y así sabemos realmente lo que entiende la persona. Igual les decimos masa y ellos te dicen tasa, casa o pasa, porque les cuesta ese fonema identificarlo. Además también procuramos saber cuál es el estado de salud, las enfermedades que tiene asociadas y sus destrezas manuales y visuales que van a condicionar el tipo de dispositivo que elijamos. Las revisiones periódicas son necesarias. El paciente tiene que acudir al especialista en cuanto detecte un problema y el especialista en este caso es el otorrinolaringólogo. Tiene que acudir al otorrinolaringólogo para que detecte el problema concreto, le ponga nombres y apellidos al problema, cuantifique cuál es la pérdida de audición y determine
si es necesaria una ayuda técnica y le pueda aconsejar la ayuda que necesita y derivar al audioprotesista. Es necesario esmerar los cuidados de esa piel del oído que está audioprotesizado para que no se seque, para que no tenga eczemas. Tenemos que controlar que todo funcione bien, que funcionen bien los filtros, que funcionen los moldes adaptadores, para que al fin y al cabo la señal se transmita de manera nítida y el rendimiento sea el óptimo. Además, tenemos que ir valorando la situación cambiante de la hipoacusia, cómo va evolucionando en el tiempo, y también las necesidades cambiantes del individuo. Cada año van cambiando sus circunstancias y sus necesidades. De tal manera que el ritmo de cada paciente es diferente, tendrá que consultar cuando lo necesite, pero nosotros recomendamos que mínimo una vez al año. Y entendiendo que igual de importante es que un niño acuda a solventar un problema de audición porque tiene que empezar a aprender, igual de importante es que un anciano acuda rápidamente a solventar ese problema para no olvidar lo que ha aprendido y para mantener en funcionamiento su oído. Así que el otorrinolaringólogo estamos a disposición en cualquier momento para recibir y ayudar a un paciente, aunque crea que su problema es poco y que todavía puede esperar.